Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de los exorcismos y obviamente los demonios que acompañan o que poseen estos cuerpos para realizar el exorcismo. Les recordamos a los que quieran participar, pueden llamar al 388-3800, el 388-3800, para hacer sus consultas aquí al doctor Querol. Bueno, están comentando mucho por el chat, también voy a leer en unos momentos las consultas del público. Y conversábamos aquí respecto a de dónde nace esta idea de los demonios, ¿no? Y cómo varía en culturas, ¿no? La idea de los demonios, de los dioses, que se grafica según intereses también, ¿no? Ahí está sonando el teléfono ya. Eh, Doctor, ¿usted cree que ha influido mucho también en el tema cultural, en la actualidad, por ejemplo, el tema de las películas, la literatura, ha alimentado mucho la idea, al igual que en el tema de los fantasmas, ¿no? Siempre nuestros referentes de estas posiciones demoníacas son El Exorcista, el exorcismo de Emily Rose, es decir, así Hollywood como ha influido en el tema de los fantasmas, también definitivamente ha influido en ese tema de los demonios y exorcismos. De hecho, indudablemente de hecho, porque es cierto que todas estas representaciones corresponden a la imaginación de los productores y a todo aquello que mueve lo que más importancia tiene en el ser humano, que es su parte biológica, su parte inconsciente, su parte no analítica, sino incluso diríamos la parte esotérica. La parte esotérica que surge en función de lo desconocido, es de esotérico lo desconocido frente a lo exotérico que se puede dar. Y tratándose de lo esotérico, hay una gran afinidad para encontrar estas cosas. ¿Por qué? Porque corresponde a los movimientos que tenemos dentro de nosotros mismos, que corresponden a nuestra etapa infantil y que persisten, no se borran. Entonces, ahí hay la posibilidad de tener mucho público. Es por eso es que estas películas absurdas, necias, de terror y de ánimas y de hechizos y de posesiones demoníacas, son muy vendidas. Y eso naturalmente hace que los productores las produzcan, ni sonsos Claro. que fueran, pues la razón de tener este tipo de actividades es ganar dinero. Esto es lo que hace que efectivamente, por ejemplo, las pantallas en nuestro medio se vean, si no inundadas, cuando menos, con mucha presencia de la presentación de fenómenos paranormales como si fueran normales, como si fueran los que son, cuando en realidad se trata solamente de entes de razón, lo que la persona se ha imaginado, en este caso, digamos, el productor de la película, el que ha hecho el guión, la gente que más o menos participa. Pero hay un punto que es importante y es que muchas de estas cosas forman parte de la experiencia humana, porque si la persona se acerca a un fenómeno con el espíritu no adecuado de la ignorancia, que es en el fondo un aspecto espiritual también, entonces es posible que le dé valor fenomenológico a lo que no tiene valor fenomenológico. Es decir, no es un fenómeno, es simplemente una imaginación, un ente razón. La luz que se ve al ir por los cerros en el Perú, por así donde están los cementerios, las huacas, ¿no? Las huacas y los cementerios, no son fenómenos especiales, ¿no? Son paranormales, son simplemente los fuegos fatuos que corresponden, Claro, ¿no? Entonces, claro, claro. pero eso hay que saberlo, si no, la gente se pasea por ahí y sigue diciendo, Así uy, es, ahí penan, ¿verdad? así es. Tenemos una llamada. Hola, muy buenas noches. Aló, Andy, ¿qué tal? Buenas. Justo la vez pasada que hablé con el doctor Gerard, justo mencioné una de mis vivencias en mi colegio angélico cuando estaba en primaria. Ahora quisiera mencionar otra sobre ese asunto de los demonios y demás. Bueno, cuando yo estaba en el colegio, 7, 8 años, estaba la moda de Pokémon y Dragon Ball. Y en ese Ujú. colegio, todas las mañanas en las reuniones, bueno, usualmente el pastor decía, este es el jaguar es un animal malo porque es orgulloso. No entendía ni qué raíz hablaba, la jirafa es mala porque es tal cosa. Bueno, Ujú. y así una vez le llegó el turno a esos programas, ¿no? Primero dijeron Dragon Ball tiene que ver con el Ujú. demonio, y de ahí Pokémon también, y me acuerdo que era básicamente como una especie de cacería de brujas a pequeña escala, porque Ujú. si te encontraban tus juguetitos de Pokémon, te los rompían, tus cómics de Dragon Ball, te los rompían, y bueno, Claro. ahora leyendo las noticias veo nuevamente, cura católico dice que Harry Potter es el demonio, el yoga es el diablo,
etc. Bueno, justamente aquí mencionan la palabra mano de Satanás. Y no sé si el doctor Gerol, bueno, el doctor Gerol estoy seguro que conoce la etimología de esa palabra, tiene que ver con rival, enemigo. Y me da curiosidad porque la iglesia justo cualquier cosa que esté ganando algo de popularidad inmediatamente, es malo. No sé, ¿alguna Ok, opinión? ok. Gracias. Gracias, Miguel, por tu llamada. Acá el doctor que te he escuchado atentamente. Sí, Miguel, verdaderamente lo que tú planteas y dices es exacto. Yo me acuerdo cuando era chico, educado en el más rancio catolicismo, me hablaban de mundo, demonio y carne como los enemigos del hombre. Y esto queda grabado. Ahora, si yo no tuviese la cultura que tengo, pensaría que el mundo es enemigo mío, cuando yo sé que yo soy el enemigo del mundo, que lo estoy destruyendo y participo en esta destrucción ecológica. En cuanto al demonio, yo sé que es un ente de razón, por consiguiente, yo he creído en el demonio y actualmente ya no creo en el demonio, así que no creo, como no creo en los ángeles, porque ambos son dos entes de razón que tendrían tanto valor como el Pokémon o lo que fuere, pues como cualquier otro capricho de la mente humana o el resultado de la cultura, que esa es otra cosa que tú, Andy, mencionaste hace un rato. En cuanto a la carne, como enemigo del hombre, me acuerdo que le pregunté a mi mamá, también mamá, la verdad es que el mundo enemigo del hombre, bueno, pues capaz, ¿no? El demonio, uy, sí, de todas maneras, pero la carne sí es tan rica, la carne. Yo tenía 7 u 8 años, así que no me refería a la carne enemiga del ser humano, pero quisiera agregar dos cosas antes de... uno es la empiria, o la empiría, que es la experiencia. La experiencia cultural, tradicional, quizás de decenios, hasta de milenios, va generando un conocimiento. Un conocimiento que a lo mejor se redunda en beneficio. Por ejemplo, el manejo de las plantas medicinales o quizás incluso el manejo de sistemas de curación que no tienen todavía explicación técnica, pero que se ve que empíricamente funcionan. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud acepta las medicinas alternativas, porque las considera como un algo cultural al cual el pueblo en general, la gente en general, puede acudir, sobre todo en lugares donde la medicina académica no alcanza. En efecto, todas estas medicinas alternativas, como ya lo dijo Helmut hace un momento, tienen un efecto placebo. Todas tienen un efecto placebo. Es que malo que bueno, el 30% de las personas, ¿no? Que va a un consultorio médico de un gran médico, el 30% lo tiene ya ganado. Pero el que va donde un brujo, también el 30% lo tiene ganado, ¿no? Claro. El va donde un cura con fe, también tiene el 30% ganado. Y así sucesivamente se puede decir que todas las medicinas alternativas pueden ser válidas para mejorar la condición. Ahora, de la esto persona. del efecto placebo, antes de darle la consulta a Adrián también, que tiene varias preguntas. Leí en algún momento, por ejemplo, que habían algunos terapeutas en Argentina que se disfrazaban de sacerdotes y hacían todo el ritual del exorcismo, no porque realmente funcionara, sino que querían apelar de repente al el efecto placebo para que el mismo paciente se ayudara, digamos, bajo su gestión a poder tratarse. Claro. ¿Esto es posible? ¿Esto realmente funciona así? Pero claro que sí, lógicamente, la sugestión es muy importante. Así como el que quiere luchar puede disfrazarse de soldado y tiene más chances de que se lo crean, ¿no? Pero el asunto está en que hay un desconocimiento, mucha ignorancia. Todo esto que se ha considerado como estados de posesión demoníaca y estados de alteración, estados de trance, por último hasta diría yo, contrariamente a lo que mucha gente piensa, hasta el llamado éxtasis religioso, son procesos de tipo psicológico, simplemente psicológico, donde hay un surgimiento preferencial del pensamiento mágico, influido por una cultura que remacha ese pensamiento mágico, influenciado por una ignorancia que hace pensar que todo lo que se ha dicho como mágico es real. Entonces hay una situación en que verdaderamente la persona responde con mucha eficacia, digamos, a los efectos de las creencias, o sea, de la imposición de manos, del vestido, del oremus, de las velas, qué sé yo. Pero también yo tengo la experiencia de justamente lo contrario.
haber visto a gente traída por sus familiares, 2, 3, 5, 7, desmadejándose, cayéndose, imposibilitados, gritando, ¿no? ¿Usted ha tratado estos casos sí, varios, claro, imagino? no soy exorcista, pues soy psiquiatra, pues, creo que estoy los psiquiatras estamos en condición de favorable frente a la realidad, porque todas estas alteraciones que se piensa que son exorcismos, ¿no? O que son estados de posesión demoníaca, por ejemplo, o estados de alteración en función del mal, ¿no? O que el mal aire, o el daño que le han hecho. O la Ouija, el uso de la Ouija también. Efectivamente, Claro. todas estas cosas mágicas son y están descritas claramente como un gran grupo de alteraciones que no pueden llamarse enfermedades mentales, pero sí desórdenes mentales o trastornos mentales, que digamos así, se agrupan en lo que podría ser los estados disociativos o los estados de transformación, ¿no? De transformación de lo psicológico en un proceso patológico, de un proceso de tranquilidad motora en un proceso de inquietud motora, ¿no? Incluyendo los gritos, que son elementos motores. Esto es el aspecto de conversión de lo psicológico anómalo en lo que se viene a llamar por ignorancia, estados de posesión demoníaca. Y por otra parte, el estado disociativo. El estado disociativo se puede presentar por muchas razones. Disociativo es cuando la mente no funciona debidamente y sin ser una enfermedad tipo esquizofrenia o tipo demencia, esta persona comienza a tener disociación, su nombre lo indica, entre lo afectivo, lo que siente, y lo que razona, o entre la presencia de una personalidad y la ausencia de esa personalidad, entre el conocimiento de su identidad y la desaparición de su identidad. Entonces hay una disociación. Entonces, si se combina estas dos cosas, conversión y disociación, se tiene la aclaración, no digo la explicación, pero sí permite la comprensión de prácticamente todos los estados llamados de posesión demoníaca. Correcto. Adrián, tienes una consulta para el doctor Querol también. Sí, buenas noches, doctor. Tengo una consulta sobre cómo la Iglesia Católica ve el exorcismo. Creo que ellos tienen dos tipos de exorcismo, ¿no? Así es. Uno vendría a ser el exorcismo simple, que es el que se da, por ejemplo, en el bautismo o cuando exorcizan una casa o un inmueble, ¿no? Es una bendición, por decirlo, ¿no? Y el otro sería el que llaman exorcismo real, que es cuando una persona realmente está supuestamente poseída, ¿no? Y se manifiesta así de una manera exaltada, ¿no? Entonces, tengo entendido que a partir del año 73 más o menos, la práctica del exorcismo real decayó por un caso emblemático en Alemania de una chica que lamentablemente murió, ¿no? Porque sus padres, en lugar de someterlo a un tratamiento psiquiátrico, ella tenía alucinaciones, epilepsia y depresión, ¿no? Claro. Los padres eran muy católicos y pensaron que era un problema de posesión demoníaca, ¿no? Claro. Resulta que cuando la pobre chica murió tenía 31 kilos de peso, Claro. a los 23 años, ¿no? Es Anneliese Michel, a raíz de la cual hicieron el exorcismo de Emily Rose. Claro, Basaron en esa sí. historia, ¿no? Claro. A partir de ahí parece que decayó la práctica del exorcismo en la Iglesia Católica, pero últimamente se ve que hay como una especie de publicidad. Incluso el Papa Francisco claro. acaba de decir que él cree en el exorcismo, ¿no? No sería darle alguna vez en la historia que realmente esta práctica quede como ya un hecho del pasado, una creencia. No creo porque no creo que quede como creencia, persistirá como creencia, porque en el ser humano, reitero, existe el pensamiento mágico que conduce a la creencia, pensamiento que conduce a la creencia. O sea, y la creencia para mí es un sentimiento, no es un pensamiento. Entonces, no creo que desaparezca nunca esto, de la misma manera que no va a desaparecer el impulso de muerte propia o muerte ajena, ¿no? No, porque son partes íncitas en el ser. Lo que sí se puede hacer, a mi entender, es más bien enseñar a diferenciar las cosas, ¿no? Diferenciar las cosas de modo tal que no sucedan incidentes o accidentes o situaciones tan graves como la que tú has descrito, que son muy frecuentes, porque mucha gente, si no es tratada oportunamente, por ejemplo, si no está curada, no digo totalmente curada, pero por lo menos si no se la tranquiliza, que es la mejor forma de
digamos así, hacer desaparecer esos estados. Como estaba yo contando, había llegado a mi consultorio gente ya en plena posesión demoníaca, gritando, no, se va por aquí, todos los familiares por el estilo, "Ay, hay que ayudarla, a ver, la jalan, se cae, no puede, no". Llega al consultorio a ver, que los familiares afuera, ¿qué pasa? Unos minutos ahí en tranquilidad, imposición de manos, no imposición de manos, no interesa tanto, pero sobre todo la posibilidad de establecer un diálogo. La persona empieza, en lugar de gritar, a balbucear, y se acabó la posesión demoníaca. Un cuarto de hora, media hora, una hora quizás, que vengan los familiares, llévense a la mujer caminando, ¿no? Entonces, y esa persona de la que estoy ahora pensando había sido vista por varios exorcizadores. Los exorcizadores son como cualquier mago, están trabajando sobre asuntos mágicos o pretendidamente mágicos. Y entonces el mago cobra de acuerdo pues al trabajo que tiene, ¿no es cierto? Lo mismo que la brujería. Si se le quiere sacar el demonio de una casa, bueno, si pagan poco, vaya, hace una limpia breve, ¿no? Es rentable. Pero si le pagan bien, entonces la cosa es seria, lleva su bodoque de plantas y comienza a echar agua de todo tipo y va cambiando y cambia, ¿no? Y pone hojas, flores, qué sé yo, con lo cual disminuye el hechizo o desaparece el hechizo de la casa. Igualito. Es igualmente tan increíble, diría yo, desde el punto de vista de la razón, pero hay que reconocer que desde el punto de vista del pensamiento mágico, todo el mundo puede perfectamente pensar, ¿no?, que las cosas son como lo dicen. En este contexto, tener un enemigo es rentable, ¿no? Porque permite, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, se ha alentado el tema del exorcismo. Incluso leí hace poco que se ha reconocido ya públicamente, ¿no?, la Asociación de Exorcistas, ¿no? Y Francisco ha sido muy activo en este tema del exorcismo. Sí, el Vaticano reconoce la Asociación Internacional de Exorcistas en base al derecho canónico, ¿no? O sea, reconocido oficialmente, ¿no? Así es, lamentablemente, y eso refrenda, pues, pero a mi entender es la ignorancia que refrenda la ignorancia. Eso es, a mi entender, lo que sucede, lamentablemente. Y no digo con eso que se pretenda engañar, porque hay gente que cree. Y la creencia es indudablemente un generador de creencias. La ignorancia es una generadora de ignorancia. Y de esta manera estos elementos que es susceptible de que se mantenga frente a la posibilidad también de que se reduzcan en la medida que avanzamos en el conocimiento de las cosas. Creo que tenemos una llamada. A ver, antes de irnos a la pausa. ¿Tenemos llamada? Sí, a ver, brevemente antes de ir a la pausa para conversar. Hola. Hola, buenas noches. Andy, ¿qué tal? Hola. Miguel, cuéntanos. Quería hacerle la consulta al doctor. Breve, porque tenemos que ir a la pausa. Él está mencionando varios casos de pacientes a los que su familia pensaba que estaba poseído y curantes hicieron así exorcismos en vez de llevarlos a un hospital. Si por obvio, como en esa película que mencionaron al inicio, el exorcismo de Emily Rose, una de estas personas muriera por no recibir el tratamiento adecuado, y el cura o la familia podrían recibir alguna sanción penal, legal, algo, será mi consulta. El tema de carácter jurídico legal. Vamos a responder luego de la pausa comercial. Volvemos aquí en Paranormales de la Noche.